un resumen de lo que ha sido Josué, ¿no? Josué se divide o podría dividirse en varias etapas generales, decíamos. Una etapa de preparación, de alistamiento para entrar a la tierra prometida, una etapa de consagración, ¿verdad? Luego sigue la incursión a la tierra prometida, es decir, la toma de esta tierra prometida, la posesión de esta tierra prometida, no en su totalidad, pero sí en gran parte. Las batallas que hubo, todas las guerras, todos los triunfos, todas las derrotas, y luego viene la repartición de estas tribus, es decir, la porción que le tocaría a cada una de estas tribus, de las tribus de Israel. Y pues al final viene un discurso muy solemne de Josué. Ya estamos terminando este libro de Josué y anteriormente vimos a Caleb, ¿no? La repartición o lo que le tocó a Caleb basado en la promesa que Dios le había hecho por medio de Moisés hace 40 años y que ahora tomaría forma, pero claro, Caleb tenía que esforzarse, pero todo era por la gracia de Dios y basado en la promesa. Hoy vamos a ver que en Josué 13:1 nos dice, Josué ya era viejo, ¿verdad? Entrado en años, cuando el Señor le dijo, tú eres viejo y entrado en años, y todavía queda mucha tierra por conquistar. Y a mí me llamó mucho la atención esto, quedaba mucha tierra por conquistar. Y queda mucha tierra por conquistar se repite con varias tribus. Es decir, varias tribus no tomaron posesión, ¿verdad?, a lo que por derecho Dios les había dado. Simplemente tomaron una parte, o simplemente dijeron a los que habitaban esa tierra, los dejaron cohabitar con ellos. O como incluso leímos ahorita en Josué 17, dice que los volvieron tributarios. Bueno, los vamos a dejar acá y páguenos, digámoslo así, una renta, un tributo, un arriendo, podríamos decir. Pero no fueron obedientes a lo que Dios les había dicho. Ellos tenían que haber tomado posesión de toda la tierra prometida porque Dios les había dado toda esta tierra, pero no. Ellos tomaron cierta parte o lo que les pareció, o muy seguramente lo que les pareció más fácil conquistar. Y yo quiero traer para ustedes el día de hoy una ilustración que les sea fácil de entender según el entorno, en el contexto que vivimos. Digamos que a ustedes el gobierno les regala una chagra, digamos, no le digamos una chagra, una super chagra. Digamos que el gobierno les va a dar 10 hectáreas de tierra a cada uno de ustedes, a cada una de sus familias. Y claro, el gobierno les garantiza que estas son tierras muy productivas porque han sido trabajadas y están especializadas o son especiales para el cultivo de la yuca, del plátano, de la papaya, de la piña, de la caña, es decir, de todo lo que sea acá, del aguacate. Les da a cada uno de ustedes 10 hectáreas, eso es muchísima tierra, ¿verdad? Esos son miles de metros cuadrados, eso es mucha tierra. Y les entrega esas 10 hectáreas, les entrega la semilla, les da todo. Claro, tienen que caminar cierta distancia para poder llegar allí, tiene que haber un esfuerzo, pero ya les ha dado esas chagras. Y digamos que ustedes llegan allí, a esas 10 hectáreas, y digamos que ustedes dicen, no, pero es que 10 hectáreas es mucho trabajo. Yo sé que ya nos lo han dado todas las semillas. No, voy a cultivar solo 1 hectárea. Es más fácil. Tengo apenas lo de mi comida, tengo apenas lo de mi sustento, ¿verdad? Es decir, ustedes no aprovechan al máximo lo que tienen, ¿verdad? ¿Qué sucederá después? ¿Qué tal que de pronto lleguen invasores, valga la redundancia, a invadir esas otras 9 hectáreas de las cuales ustedes no tomaron posesión? Y de pronto más adelante, esos que sí tomaron posesión los echen a ustedes, a lo que ya tenían derecho. Es decir, no le dieron provecho o no aprovecharon lo que les habían dado. Algo así fue lo que sucedió con el pueblo de Israel, algo parecido. Tenían una tierra fértil, una tierra donde se dice fluye leche y miel. 2 superalimentos, ¿sí sabían? 2 alimentos perfectos. Dios, ¿por qué dice
fluye leche y miel. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es lo primero que un bebé toma al nacer? ¿Cuál es el alimento perfecto? La leche. Contiene todos los nutrientes esenciales que necesita un bebé. Es decir, un bebé no necesitaría comer más, sino solo leche materna. Ni siquiera beber agua. Leche materna es un superalimento. La miel es otro alimento perfecto. Es decir, Dios está diciendo a través de esa ilustración de una tierra que fluye leche y miel, está diciendo, esta tierra es lo que ustedes necesitan. Lo que ustedes necesitan. Pero ¿qué pasa cuando Dios nos da lo que nosotros necesitamos, pero no lo tomamos? ¿Qué sucede? No estamos aprovechando lo que Dios nos ha dado. No estamos aprovechando los privilegios que Dios nos ha dado. Y eso fue lo que ellos hicieron. Entonces, como vimos anteriormente en Josué 13:1, la escritura claramente nos dice que había mucha tierra por conquistar. Josué ya estaba viejo. Para entonces él se estaba acercando ya a los 100 años, en comparación con los 85 años que todavía tenía Caleb. ¿Recuerdan? En Josué 24:29 se nos dice que Josué murió a los 110 años. Vivió bastante todavía, aún para esa época. Y claro, como estábamos diciendo, aún había muchas porciones de tierra que no habían sido ocupadas. No habían sido ocupadas con la conquista en general. Aún había mucha tierra específicamente, ¿sí?, que no había sido tomada o no había sido llenada por las tribus de Israel. Y más adelante en la repartición de estas tierras, que fue liderada por Josué, el mismo Josué les encomienda, les dice, les da la tarea de que ellos tienen que expulsar a las personas de allí, a los habitantes que aún quedan, que allí habitaban. Y que si no llevan a cabo esta orden directamente de Dios, estarían siendo rebeldes a su mandato. Por favor, devolvámonos un poco a Deuteronomio 11, 22 y 23. Y allí el Señor les está hablando de las bendiciones de la tierra prometida. Y les dice, porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo, para que los cumpláis y si amaréis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a él, Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones, a todas, y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. El Señor no les había dicho que iba a ser fácil. No les había dicho que las naciones que iban a estar allí eran naciones débiles. No, el Señor nunca nos habla a través de mentiras. No, les dice que eran naciones poderosas, porque es que eran naciones que ya estaban establecidas. Israel era un pueblo nuevo, un pueblo formado por Dios, hecho de la nada. Pero había una promesa. ¿Cuál era la promesa? Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones. Entonces la promesa era clara. No se preocupen, sí, son poderosas, pero yo soy más poderoso que todas estas naciones juntas. Porque es que yo las creé, yo soy el creador de todos y de todas. Él es el creador. Y la promesa era de que Él las echaría de delante de ellos. Desposeer, es decir, quitar. Es lo contrario de poseer. Ellos tendrían que poseer para desposeer a este pueblo. Había la promesa y ellos tenían un mandato que hacer. Despojar a estas naciones. Echarlas de allí, eso era lo que tenían que hacer. Pero andaban en una promesa, en la promesa que el Señor los quitaría. Era en el poder de Dios. No se trataba de cuán poderosa fuera la nación de Israel, se trataba de cuán poderoso es Dios. Y fíjense, y dice, y si amaréis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a Él. Es decir, esto es una antesala a lo que dice el Nuevo Testamento, lo que dice Cristo. Si me aman, guarda mis mandamientos. Lo mismo está diciendo acá. Y claro está,
Dios les había ordenado expulsar a estos pueblos, pero Él estaría con ellos. Era el respaldo. Era la garantía, así como hoy día nuestra garantía es el Espíritu Santo. Jehová estaría con ellos, como hasta ahora lo había hecho. Él había estado con ellos durante toda esta toma. Pero ¿qué pasa? No fueron fieles. Y cuando no hay fidelidad, hay consecuencias. Su pecado de desobediencia los alcanzaría. Es un tema doloroso el que ellos no hayan podido cumplir a profundidad con el mandato de poseer la tierra que ya el Señor les había dado. Esto tiene sus consecuencias. Por favor, vamos a Jueces 1:19. Dice así la bendita palabra. Síganme, por favor, ahí en sus Biblias. Dice, el Señor estaba con Judá, ¿verdad? Es decir, la presencia de Dios estaba con ellos. Dios mismo estaba con ellos. Entonces el Señor estaba con Judá. Judá no estaba solo, podríamos afirmar. Estaba con Judá, que tomó posesión de la región montañosa. Recuerden que la región que Caleb pedía era una región montañosa, era una montaña. Ellos tomaron esa región montañosa. Pero fíjense lo que dice después de la coma. Pero no pudo expulsar a los habitantes del valle porque estos tenían carros de hierro. No los pudieron expulsar porque eran muy fuertes y tenían carros de hierro, ¿sí? Digámoslo así, tenían una tecnología más avanzada que el pueblo de Israel. Claro, porque ya estaban allí establecidos y eran unas naciones más antiguas. Tenían más adelantos tecnológicos, digámoslo así. Pero recuerden que Dios les había dicho ya que eran naciones poderosas. No sé cuál era su asombro. El hecho es que no los pudieron expulsar, pero no los expulsaron porque ellos tuvieran carros de hierro o porque fueron más fuertes. No, vamos a ver por qué no los pudieron expulsar. La derrota de Judá frente a una nación que poseía carros errados, carros de hierro, ¿verdad? Pero recuerden, Jehová estaba con Judá, Dios estaba con ellos, el creador de todo estaba con ellos. ¿Qué más garantía querían? No significó que Dios no fuera todopoderoso. Él era capaz de vencer cualquier maquinaria. Es más adelante vamos a ver cuál es la verdadera razón por la cual ellos o estas tribus perdieron las batallas o no pudieron poseer toda la tierra. Eso lo vamos a ver más adelante en Jueces 2. Las tribus de Israel no lograron sacar a todos los pueblos enemigos. ¿Por qué? Porque ellos no confiaron completamente en Dios, no lo hicieron, no obedecieron a lo que Él les había mandado. Aunque Josué les había prometido victoria, se conformaron con menos y no fueron valientes como Dios les pidió que fueran valientes. Recuerde lo que hizo Josué en el capítulo 1. Sé valiente, esfuérzate, pero ese esfuerzo tuyo es basado en que yo estoy contigo. Por eso cantábamos que nosotros somos débiles, pero en Cristo somos fuertes. No se trata de mi fuerza, no se trata de mis logros. Se trata de cuánto confío yo en Cristo. Se trata de eso. Se trata de eso. No se trata de usted, se trata todo de Él y para la gloria de Él. Por eso en Él somos, en Él vivimos. No fueron valientes como Dios les pidió. No obedecieron. Ahora bien, cuando el pecado nos logra dominar, no es porque Dios haya fallado, es porque nosotros hemos dejado de confiar en Él. Ellos fueron conformistas, así como la ilustración que les di al iniciar el sermón. Nos conformamos con una sola hectárea y tenemos 10 hectáreas. ¿Por qué nos conformamos con una sola?
¿Qué tipo de relación o con qué tipo de relación usted se conforma para con Dios? ¿Una relación donde solo va los domingos a la iglesia? ¿A eso es lo que hemos llegado? ¿Solo nos conformamos con escuchar una hora el sermón? ¿Solo nos conformamos con eso? Dios es más grande que eso. Dios tiene privilegios para sus hijos. Hermanos, pasa lo mismo que una relación de padre e hijo. Yo creo, y yo soy hijo y tuve un padre, mi padre ya falleció, pero nosotros cuando somos pequeños anhelamos estar con nuestros padres y queremos tener tiempo con ellos. Queremos estar con ellos. Queremos estar a todo momento, y si nuestro padre se iba a trabajar, pues no hallábamos la hora de que volviera para estar de nuevo con ellos. ¿Qué padre no quiere estar con sus hijos? ¿Y qué hijos no quieren estar con sus padres? ¿Por qué no de la misma forma nosotros no anhelamos el querer pasar más tiempo con Dios? ¿Por qué nos conformamos con algo tan pequeño cuando Él puede darnos mucho más? Y Él quiere darnos mucho más, pero nosotros no queremos. No recurrimos a Él, no recurrimos a la Biblia, no recurrimos a la oración. Nos volvemos ahora solo de domingos. Nos conformamos con un ápice de lo grande que es Dios. Dios es más grande que un solo domingo. Dios permitió que algunos enemigos se quedaran para probar si Israel lo obedecía, y también para que la tierra no se llenara demasiado rápido de animales salvajes. El tema era que el Señor les había dicho que habían de tomar, ¿verdad?, posesión de esta tierra gradualmente, ¿cierto? Y también para que los animales o las fieras salvajes no se multiplicaran. Digo yo, el Señor a lo mejor permitió que estas naciones estuvieran allí también para controlar a todos esos animales, porque había muchos animales salvajes, así lo había determinado. Pero este problema de falta de confianza en Dios había comenzado desde antes, incluso en tiempos de Moisés, ¿recuerdan? Queremos agua, queremos comida. Cuando algo les faltaba de una vez, el pueblo desconfiaba en el desierto de Dios, cuando Dios ya les había dado todo. Pero siempre el pueblo era proclive a olvidar y a desconfiar de Dios. De la misma manera nosotros, ante cualquier situación, desconfiamos de Dios y no hacemos lo que Dios nos pide que hagamos, porque desconfiamos de Él. Viene la falta de fe, viene la falta de confianza, porque la fe es confianza, es certeza, es convicción. Entonces podríamos decir acá, ¿será que Dios falló? ¿Dios falló porque ellos no pudieron tomar toda la tierra prometida? ¿Acaso Dios no estaba con ellos? ¿No les había dicho? ¿O acaso fue el hombre que no confió en la promesa de Dios? Más bien, porque en Hebreos leímos, en Hebreos 4, recuerden que lo que ellos hacían o como ellos respondían no iba acompañado de fe. Nos lo leyeron ahorita en Hebreos 4, ¿recuerdan? Todo tiene que ir acompañado de fe, es decir, creyendo en lo que Dios dice. Jueces 1:21, por favor, un poco más adelante. Estamos en Jueces 1:19, ahora Jueces 1:21. Fíjense, pero los hijos de Benjamín, es decir, se repite otra vez la historia ahora con otro pueblo, pero los hijos de Benjamín no expulsaron a los jebuseos que vivían en Jerusalén. Así es, en Jerusalén. Así que los jebuseos han vivido con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta el día de hoy. Tampoco los expulsaron. Y recuerden que en Josué 17 tampoco los expulsaron. Estaba hablando de la tribu de Manasés, ¿recuerdan? Los volvieron tributarios. ¿Sí recuerdan? Y acá también Benjamín nos dice que tampoco los expulsaron. ¿Será acaso negligencia de ellos, de parte de ellos? ¿No tuvieron diligencia para hacer lo que Dios les había mandado a hacer? ¿Será que eso también a veces nos pasa a nosotros? ¿Somos negligentes
en nuestro trato con Dios, en nuestra comunión con Dios. ¿Somos negligentes? ¿No somos diligentes? ¿Qué sucederá? Dios había dicho que estaría con ellos y que echaría de delante de ellos a los moradores de aquella tierra. ¿Dios lo dijo o no lo dijo? Claro que lo dijo. Dios estaría con ellos, así como nos lo dice también en San Juan 14, que estaría con nosotros hasta el fin del mundo y que enviaría a otro consolador que estaría con nosotros, el Espíritu Santo. Y lo repite muchas veces, como también lo repite en Mateo 28, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Nos promete su permanencia continua. Entonces, ¿por qué desconfiamos? ¿Por qué no nos acercamos a Él? ¿Por qué somos negligentes o no diligentes? ¿Por qué? Si Él ya nos lo ha dado todo. Un poco más adelante, Jueces 1:27, fíjense ustedes. Hablando de nuevo de Manasés, dice, pero Manasés no tomó posesión de Bet-Seán y sus aldeas, ni de Tanak y sus aldeas, ni de los habitantes de Dor y sus aldeas, ni de los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni de los habitantes de Menguido y sus aldeas. Y los cananeos persistían en habitar en aquella tierra, persistían. ¿Y por qué nosotros no persistimos? Y el mal sí persiste, el pecado persiste en quedarse en nosotros. Y claro, habrá pecado, habrá remanente, pero nosotros también debemos persistir en nuestra santificación. Nosotros también debemos persistir a través del poder de Dios, ¿verdad? En que ese pecado vaya menguando. ¿Por qué Manasés no tomó posesión de aquella tierra? ¿No confiaba plenamente en Dios? La guerra era del Señor y es del Señor. Esa ayuda poderosa, esa ayuda omnipotente habría asegurado el éxito en todo encuentro, en la conquista. Ya estaba asegurado. Como también lo dije anteriormente, ya está asegurada la presencia de Dios con nosotros. La suficiencia de Cristo basta hoy día. Es decir, Cristo basta para todas las situaciones cotidianas que nosotros vivamos. Cristo basta. ¿Acaso ustedes no creen que Cristo es suficiente? ¿Acaso ustedes creen que Dios les había prometido esa tierra porque sí? ¿Acaso ustedes no creen que todo lo que Dios les había dicho de lo que sería esa tierra era verdad, de que esa tierra era suficiente para ellos? Pues ahora Cristo es suficiente para nosotros. Cristo lo es todo. Ahora bien, ya fuera en las montañas, en las llanuras, en el bosque, así fuera con los soldados que hubiesen o con la caballería que ellos tuviesen, no fue eso lo que los derrotó. No, fue la desconfianza, la falta de una simple y firme confianza en las promesas de Dios, lo que les hizo temer a los carros de hierro. Es la desconfianza, la falta de fe, lo que corroe nuestra manera de vivir o nuestra manera de actuar. Lo que hace, o lo que más bien hace que no caminemos en pos de Cristo para librar las batallas espirituales, la guerra espiritual. Es la desconfianza en su promesa firme de que Jesús está con nosotros, de que sufrió por nosotros y murió por nosotros, lo que hace que no maduremos espiritualmente y sigamos en los mismos pecados de siempre y no avancemos. Y por lo tanto, haya ese pecado siempre aquejándonos y aquejándonos. Sí, es verdad, estos cananeos tenían carros de hierro, tenían gigantes, tenían ciudades amuralladas, pero Israel tenía al Dios Todopoderoso, aquel Dios que había abierto de par en par las aguas del Mar Rojo, aquel Dios que había detenido, ¿verdad?, todos estos enemigos, aquel Dios que había detenido al río Jordán, aquel Dios que con su nube los había protegido del sol, aquel Dios que con su columna de fuego los había alumbrado de noche y les había dado calor,
aquel Dios que los había sustentado en medio de un desierto donde no crece nada, ni hay vida. Aquel Dios que les había dado agua, alimento, pan del cielo, pan celestial. Sí, de nuevo, ellos tenían esos carros de hierro, pero Israel tenía a Dios a su lado, cuyos carros son millares de ángeles que los rodeaban y los acompañaban. El Salmo 18:17 dice: me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Claro, el enemigo puede ser más fuerte que usted. Claro que sí, pero de nuevo, no se trata de eso. Se trata de la promesa que Dios nos dice que estará con nosotros. Y por lo tanto Dios es más poderoso que el enemigo. No se trata, de nuevo digo, de cuán fuertes seamos nosotros. Se trata de cuánto confiamos en Dios. Y de que Él es más fuerte y más grande que cualquier enemigo. Se trata de quién está a nuestro lado. Pero ellos dejaron que sus temores prevalecieran sobre su fe, que estuvieran sobre su fe. Leemos que Caleb, ¿verdad? Allá en Josué 15, 16 al 19, leemos que los ceneos se habían establecido en la tierra. Israel dejó que se establecieran donde ellos gustaran, ¿verdad? Fueron un pueblo tranquilo y no fueron ambiciosos. Se conformaron con lo que tenían. El pueblo de Israel fue muy negligente con su deber, con sus beneficios. Dios les había dado beneficios y no los tomaron. Así como Dios hoy día nos da beneficios y no los queremos. Si no fuera por la pereza y la cobardía, no habrían tenido dificultades para completar todas sus conquistas. Si no fuera por la pereza y la cobardía nuestra, esta iglesia estaría a reventar. Si no fuera por nuestra pereza y nuestra cobardía, el Baupés tendría muchos más creyentes. No habrían tenido tantas dificultades para completar sus conquistas. Y claro, también se debía a su codicia. Fíjense ustedes, ellos estaban dispuestos a dejar que los cananeos vivieran entre ellos para aprovecharse de ellos. Jueces nos lo dice, nos lo dijo ahorita en Josué 17, dice que los hicieron tributarios, es decir, páguenme. Quisieron más bien que les pagaran, pero esa no era lo que Dios quería. Dios iba a suplir cualquier necesidad, no necesitaban ese tributo, tenían al Dios dueño del oro y de la plata, así como ustedes y yo tenemos al Dios del oro y de la plata. El amorreo persistió en habitar en el monte de Jerez, dice Jueces 1:35. Busquemos Jueces 1:35, por favor. Fíjense la persistencia del enemigo. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Jerez, en Ajalón y en Saalbim. Pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario de nuevo, ¿verdad? El pueblo de Israel no sentía el rechazo ni el temor hacia la idolatría como Dios quería. Dios quería que no se unieran a estos pueblos porque estos pueblos eran idólatras. Y tarde o temprano esos pueblos harían que el pueblo de Israel se alejara de Dios. Así como nos pasa en nuestra sociedad. Si nosotros no establecemos límites, el mal nos corrompe. Eso es lo que sucede. El mal se impregna, digámoslo así, se cunde más rápidamente. Y como nosotros somos proclives al pecado, proclives a la maldad, pues es más fácil ser proclives a la idolatría. Y Dios sabía el corazón de este pueblo, conocía el corazón de este pueblo y conoce nuestro corazón y las inclinaciones de nuestro corazón. La misma falta de fe que 40 años atrás los dejó fuera de Canaán, ¿recuerdan? Porque toda
Todos los que salieron de Egipto perecieron, excepto dos, perecieron por su falta de fe. Es decir, no pudieron entrar a la tierra prometida. Esa misma falta de fe ahora les estaba impidiendo conquistar totalmente toda la tierra. Persiste. No confiaban en el poder, no confiaban en las promesas de Dios. Por eso perdieron bendiciones, se metieron en problemas. Esto mismo pasa a muchos creyentes hoy día. Empiezan bien, ¿verdad? Empezamos bien. Pero luego, ¿qué pasa? Su fe se debilita. Sus pecados vuelven a tomar posesión, vuelven a levantarse. Satanás los tienta, ¿verdad? El mundo los atrae de nuevo. Entonces, luego, ¿qué pasa? Hay una culpa, sienten tristeza, pierden su buen testimonio y hasta dañan la imagen del Evangelio. Hacen que los hombres hablen mal de Cristo, blasfemen el nombre de Dios. Claro, Dios puede corregir, Dios puede levantar para que no se pierdan. Si son hijos, los levantará. Pero ¿qué pasa? Hay un lamento por todas esas oportunidades perdidas de haber servido mejor a Dios y a la iglesia. Incluso al final de su vida recuerdan con dolor lo que pudieron haber hecho para la gloria de Dios. Hay un libro que leí hace unos meses que habla de las exhortaciones que hace una persona mayor, un adulto mayor, a los jóvenes. Y en estas exhortaciones él habla de todo lo que vivió en su juventud, de lo que hizo y de lo que no hizo y de las cosas que se arrepentía. Y quiera Dios que eso no nos pase a nosotros, que lleguemos a cierta edad y digamos, ¿por qué no serví mejor a Dios? ¿Por qué no serví mejor a mi iglesia? ¿Por qué ahora que ya no puedo ver, quiero leer? ¿Por qué ahora que no puedo caminar, quiero ir y compartir el Evangelio? Espero no llegar a esa edad lleno de remordimientos por lo que no hice o por lo que pude hacer. Porque Dios nos da la oportunidad, pero nosotros nos conformamos con muy poco. Mi hermano, aquí también nos deja una idea muy clara. No podemos hacer alianzas con los enemigos de Dios. No, ni con los que están afuera, ni con los que están adentro de nuestro corazón. Si lo hacemos, siempre vamos a salir mal librados. Ahora, ¿cuál debería ser nuestra actitud? Nuestra actitud debe ser luchar constantemente contra todo lo que se opone a Dios en nuestra vida. Y no dejar que el desánimo, la pereza, la negligencia, nuestro conformismo nuble nuestra visión o no nos permita seguir avanzando. No. Jueces 2. Vamos a pasar a Jueces 2, por favor. Jueces 2, 1 en adelante. Fíjense ustedes lo que sucede. Jueces 2 dice, voy a leer para ustedes: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron o qué no hicieron? Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? El mismo ángel de Jehová tuvo que bajar, así como Cristo tuvo que bajar para pagar por nuestro pecado. El Cristo preencarnado tuvo que bajar, condescendió, se puso a la misma altura de ellos y les dice, los confronta con su pecado, lo pone delante de ellos. Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que, ¿qué pasa? Serán azote para vuestros costados y sus dioses os serán tropezadero. Ese pueblo que ellos no echaron de delante de ellos,
más adelante serían piedra de tropiezo para ellos, serían espinas en sus costados. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo que alzó su voz y lloró. Lloró porque sabían que eso era verdad. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Este monte se convirtió en el valle de las lágrimas, de los lamentos. El que habló al pueblo fue el ángel del pacto, el ángel de Jehová, es decir, el mismo Hijo de Dios preencarnado, el mismo Cristo preencarnado. Él les recordó con su autoridad todo lo que Dios había hecho por ellos y cómo habían desobedecido. Y cuando llegue el día en que todos demos cuentas a Dios, no habrá excusas. Dios les advirtió que su desobediencia traería sufrimiento. Nadie gana siendo amigo de lo que Dios llama enemigo. Nada ganamos con aliarnos con el mundo. Aunque parezca que van a llenarnos de favores, aunque parezca que van a llenarnos de añadiduras, seguramente lo harán. Cosas materiales, ¿verdad? Pero a la final vamos a salir lastimados y nosotros vamos a ser los perjudicados. Muchas veces Dios permite que el mismo pecado se convierta en el castigo, como lo permitió para la nación de Israel, como lo permite en nuestras vidas. Todos esos pecados, todas esas cosas que practicamos más adelante nos van a pasar facturas. Muchas veces Dios permite que el mismo pecado se convierta en el castigo. Trampas, espinas, azotes para nosotros mismos. Dificultades que uno mismo se buscó por no obedecer, por desobedecer. El pueblo lloró porque entendió su necedad, su terquedad, su ingratitud. Temblaron al escuchar la palabra de Dios. Y claro, con justa razón. El pecado lo único que trae es lágrimas. Claro, es bueno llorar por el pecado. Es bueno llorar, pero tiene que haber un arrepentimiento. Y solo Dios puede lograr que eso sea concreto. Dios es el Salvador, herido por la infidelidad de los suyos. El Dios que confronta el pecado cara a cara, pero permanece fiel a sus promesas, incluso cuando nosotros fallamos. Pero ¿ustedes qué creen? Ese mismo Cristo preencarnado, dice en Lucas 12:32, dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Y por qué viene acá este versículo? Porque es que Cristo paga por el pecado de su pueblo, para que el pueblo pueda tomar posesión de toda la tierra. Él sí fue fiel al pacto, no como ese pueblo. Él sí fue fiel al pacto. Por lo tanto, toda la tierra prometida le pertenece, todo le pertenece a Él. Y como dice el versículo, Él ha querido darla a nosotros. No hay tierra que quede por conquistar, porque Cristo, siendo fiel, nos da su fidelidad, nos da su justicia, siendo el representante delante del Padre por nosotros, sustituyéndonos. Ya la tierra prometida ha sido ganada en su totalidad. Cristo, a través de su sacrificio, a través de su sangre, a través de su cuerpo, la ha ganado. Ya no queda tierra por conquistar. Él sí fue fiel al pacto. Él sí fue obediente al Padre, no como el pueblo, no como nosotros. Y cuando nosotros creemos en esto, nosotros también adquirimos su justicia, porque Él nos la da. Dios nos llama a rendir cuentas, así como el Cristo preencarnado, el ángel de Dios les llamó a rendir cuentas. Cuando Cristo vino al mundo, dijo que el reino de Dios se había acercado. Él nos llama a rendir cuentas, así como le habló al pueblo de Israel.
pero también nos recuerda lo que ha hecho por nosotros, y por eso el Evangelio, allí recordamos lo que Él ha hecho por nosotros. No podemos jugar con esto, no podemos jugar con fuego y no salir lastimados. La desobediencia siempre va a traer dolor, no porque Dios sea cruel, no, sino porque el pecado es destructivo y trae consecuencias. A veces lo que sufrimos es fruto de nuestras propias desobediencias, de nuestras propias decisiones. No hay amistad inocente. Cuidado con quien usted tiene comunión. Cuidado con decir, no, eso no me va a afectar. Cuidado con decir, no, yo estoy, mejor dicho, firme en Cristo Jesús. No, no hay amistades inocentes. Ojo, porque Dios rechaza esto. Cada vez que hacemos paz con un pecado, ese pecado termina dominándonos. Lo que toleramos hoy nos esclavizará mañana. En Romanos 6, del 12 al 14, no lo busquen, dice, o se nos da una advertencia directa: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Claro, nosotros podemos llorar, arrepentirnos, sentir dolor, todo eso está bien, pero Dios puede limpiar y restaurar, solo Él lo puede hacer. No se trata solo de llorar, no se trata solo de decir y darnos golpes de pecho, no, se trata de volver a Dios. Cristo derrotó las potestades del mar, no para que nos unamos en yugo con ellas, sino para que las dejemos atrás. Todo ese mal que nos aqueja no es otra cosa que el pecado que no hemos dejado atrás. Ese mal con el cual nosotros consentimos vivir porque decimos, no, esto no me hará daño. Pero si dejamos o si actuamos de esta forma, ese mal va a crecer y va a tomar dominio de todos nosotros. ¿Con cuál cosa nosotros de pronto consentimos? De pronto mucho celular, mucho Netflix, mucho internet, o de pronto dormimos mucho, o de pronto la pereza, etcétera. Porque decimos, no hace daño, ¿verdad? Este pequeño pueblo, sin conquistar, puede hacer que nos alejemos de Dios. Ese pequeño pecado, porque no hay pecados pequeños, ese pequeño pecado, por así decirlo, usted puede consentir con él, pero al final puede que tome el dominio, así como ellos consintieron dejar esos pequeños pueblos con ellos. Cristo dice, sed santo como yo soy santo. En la manera en que confiamos en Cristo será en la manera como dominemos nuestro cuerpo y nos dejemos dominar por nuestro pecado. En pocas palabras, y más adelante, Jueces 2 y 3 nos enseñan las consecuencias de desobedecer a Dios. Cuando Israel desobedeció y no expulsó a estos pueblos paganos, Dios permitió que esos mismos pueblos se convirtieran en problemas, pruebas, ¿cierto? Dolor para ellos. Perdieron paz, fuerza, perdieron dirección porque se alejaron de Dios. Israel desobedeció, no hizo lo que Dios mandó. Por eso Dios dejó que estos pueblos fueran una prueba para ellos. Estos pueblos se volvieron las espinas, las tentaciones, obstáculos constantes. Cada vez que Israel se alejaba de Dios, caía en problemas, había sufrimiento, había opresión. Cuando clamaban a Dios, Él levantaba jueces para rescatarlos, pero ese ciclo se volvía a repetir. Para terminar, si no obedecemos a Dios, lo que dejamos sin vencer en nuestra vida, ¿verdad?, se convierte más adelante en una trampa, en una tentación, en dolor. Lo que no entregamos a Dios termina dominándonos a nosotros. Aunque cuando volvamos a Él, Él siempre estará dispuesto. Esa es la gracia. Él siempre estará dispuesto a levantarnos y a restaurarnos. Pero ojo, que esa gracia no se convierta en libertinaje. Amén. Oremos.